Hey o välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenido a esta tu comunidad de Plastic Love, tu comunidad para hablar de Lego. Pues bien, hoy va a ser un video corto porque es un set bastante sencillo. Como verán, tenemos el set 75386, el combate o la batalla de Paz Vizsla contra Moff Gideon. Este es un pack de 4 minifiguras, pues muy parecido a lo que sería un Battle Pack, con una diferencia básica que es una construcción un poco más pequeña. Ya en el canal habíamos reseñado lo que fue el complemento de este set, que es un Battle Pack de los comandos Stone Trooper con armadura Beskar y los Mandalorianos, el cual también veremos aquí. Vamos a ver también algunas diferencias con esta versión que ya nos viene de Paz Vizsla, que vemos ya modificaciones que ahorita vamos a aclarar. Viene Moff Gideon y 2 pretorianos guardias imperiales. Y pues pasemos a la reseña del video. Como dije, esto va a ser un video muy cortito porque es un set bastante pequeño también. Y entremos en materia. Y antes de entrar en detalles con este set, quiero agradecerte por acompañarnos en este video y también por acompañarnos en esta tu comunidad de Plastic Love. Recuerda que aquí no tienes que suscribirte, no tienes que dar like, no tienes que hacer comentarios, pero en caso de que te nazca el hacerlo, todos tus aportes serán gratamente recibidos por nosotros en esta comunidad. Así que de antemano, gracias por estar aquí y gracias por tu apoyo. Pues bien, entonces entramos a lo que es la reseña del set como en general. Quiero mostrarte una de las minifiguras porque creo que es un set que sin ellas básicamente podría ser la opción básica para crear un diorama, crear algo más divertido, digámoslo así. En primer lugar tenemos esta torreta que tiene, como podrán darse cuenta en este sector, unos disparadores de dots o de stot más bien, que se activan a través de estas pequeñas palanquitas. Vemos como accesorio esta pequeña caja, la cual nos sirve para guardar algunos detonadores térmicos que vienen incluidos en el set o algunos otros materiales que ya tengas tal vez tú en tu colección de Lego Star Wars. Como funcionalidad tenemos que puedes mover esta puerta. Recordamos en esa escena cuando Moff Gideon básicamente apresa a los mandalorianos separándolos y claro, haciéndolos más débil, que es una de las premisas básicas de la serie del Mandaloriano, donde vemos que la unidad es la que realmente hace la fuerza contra una mano potente como es la del Imperio, aún así, ya que el Imperio no existe. Bueno, eso no es lo que venimos. Viene con un mecanismo en la parte de atrás, déjame un segundo, corro esto por acá, en la parte de atrás, que nos habilita el cierre muy rápido de la puerta. Entonces hacemos una pequeña esfuerzo aquí y ya la puerta se vería cerrada. Como ven, en la parte de atrás no es muy prolija, se ve un poquito no descuidada, pero sí que deja ver que la parte frontal es la parte que a Lego le interesa de pronto que sea la que se muestra. Nosotros en lo particular creo que es una muy buena opción para volver a modificar toda esta parte y hacerla un poquito más, digamos que estética. Vemos que en las torretas podemos ya incluir de pronto alguna otra minifigura que esté disparando desde acá y la podemos ver en la parte frontal como de esa forma. La podríamos ya ver como el pretoriano, que no lo vimos en la serie, pero pues eso hace parte de la imaginación. Imaginamos que tal vez sí lo hicieron. Entonces lo vemos acá utilizando esa torre. Como antagonistas tenemos la minifigura de Paz Vizsla, pero antes quiero mostrar pues de nuevo la acción de la puerta. Que nos gusta el diseño de este, a pesar de que también puede ser como en el set anterior, que yo sé que creamos un poquito de dudas a la hora de comprar y que nos tocó hacer, inclusive si no estoy mal, un video aclarando que no era que estuviéramos en contra del set en sí, sino de la política que se manejó y de que finalmente con el precio que tenía nos entregaron muy poco. Era, no sé, se sintió un poco vacío la entrega de ese set. El set que habíamos también mencionado que se podía complementar era básicamente este set. Si quieren, de hecho hagámoslo de una vez. Por aquí tenemos esa parte que aún después de mucho tiempo de tenerla aún nos parece, no sé, insignificante.
E inclusive la forma en que se conecta, déjame un segundo porque nosotros estamos a hacer la conexión de poco estrés en las piezas. Vemos que tampoco es mayor cosa. La forma de conexión no es, ¿cómo llamarlo? Bonita. No es la mejor, no se integra ni siquiera muy bien. O sea, a la hora de que le sobren estas piezas, aún así no sé, no termina de integrarse en total el set. Yo sé que podría decir que lo que pasa es que requieres más de un set de los guardias mandalorianos o de los Stone Trooper con armadura de Beskar, pero no sé, creo que es muy restrictivo a la hora de que por qué no hacer un set bastante bonito y bastante divertido con lo que el set ya de por sí te entrega. No me gustan ese formato de DLCs, sobre todo en set que realmente no están hechos para complementarse de una forma tan eficiente, y lo vemos aquí que no es muy estético la forma en que se conectan los dos sets. Sin embargo, dejémoslo por aquí, está bien. Si de pronto no recuerdas de realmente qué es ese montón de rocas que mencionamos también en su review, es donde vienen justamente estas dos minifiguras. Ustedes me disculparán, pero creo que es uno de estos. Estoy casi seguro que son estos dos, donde recuerdo que estaba Mandalorianos, era la minifigura del clan del búho nocturno. Y pues eso sería el complemento total de las minifiguras. Así se vería más o menos todo el conjunto de minifiguras. Se dispersó en dos sets. Claro, entiendo que es una considerable colección de minifiguras, pero lo que, como dije anteriormente, creo que es de hecho lo que realmente vale en esta colección. Y que la parte que me deja de ver es la construcción. Y sigo sintiendo lo mismo, sigo sintiendo que a pesar de que ese es un set un poco mejor, el precio equivalente de uno del otro es bastante considerable, y me falla un poquito en ese aspecto. Me sigue pareciendo muy bonita la forma en que se hicieron esta parte de la puerta, que creo que funciona muy bien y es mucho más bonito, no sé, se ve mucho mejor. Y aquí lo que debemos resaltar es que a la final es Lego, y Lego también nos da la posibilidad de mejorar todo el set y hacer una construcción mucho más estética, bonita, funcional y práctica. Eso, claro, obviando de que tal vez este sea tu set de entrada a Star Wars, que en ese caso creo que es donde falla mucho el conjunto, más no cada uno de ellos, el conjunto en general, y tal vez, bueno, el primer set que hemos ya reseñado unos meses atrás. Pero vamos entonces con las minifiguras y qué nos ofrecen, que creo que ese es el gran plus de esta colección. Y aquí tenemos a nuestro mártir mandaloriano, el cual es Paz Vizsla. Vemos la construcción que tiene en la parte de atrás, la mochila, que básicamente es la misma que vimos en el Paz Vizsla de el set con la herrera mandaloriana. No vemos ninguna diferencia, creo que en ninguna parte. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para que podamos ver las dos versiones que tenemos de Paz Vizsla y a ver si hay alguna diferencia en concreto. Pero antes quiero mostrar que esta vez hubo un esfuerzo un poquito mayor. Por parte de Lego en realizar un arma de este tipo de arma pesada que utiliza Paz Vizsla como ametralladora de blast, de láser. La veo un poquito mejor. De pronto vamos a hacer la comparación con el MOC que ya también tenemos por ahí dentro de nuestras redes sociales. Creo que hay un corto en YouTube y también en Instagram, y los invito para que ustedes, si están interesados en este mock, lo visiten. Pero bien, vamos entonces a la comparación de las dos minifiguras. Y aquí las tenemos. En esta parte tenemos la versión antigua, la van a reconocer porque nosotros le hicimos esta pequeña modificación al casco con una pieza oficial de Lego a Paz Vizsla, la cual también seguramente haremos con la otra versión, y esa sería la única diferencia, creo que entre las dos minifiguras. Como les mencioné, no veo a simple vista, ustedes tal vez sean un poco más detallistas que nosotros y puedan ver diferencias, pero realmente nosotros no encontramos ninguna diferencia en las minifiguras.
pero aquí están como la comparación. Estas minifiguras no vienen con rostro, que ya sabemos que Lego hace con personajes que en ocasiones no revelan su rostro en las películas o series de Star Wars. Veo la única diferencia sería este sujetador en esta parte de atrás de la mochila, que realmente no tiene ninguna función más allá de tal vez de cargar el arma de Paz Vizsla en caso de que tú no lo estés utilizando. Y eso es en la versión más viejita, digámoslo así, de Paz Vizsla. Les mostraré aquí para que estemos totalmente de acuerdo el uso de que no, estos personajes no vienen con rostro, vienen con esas cabecitas negras. Vemos que las impresiones en las sombreras son iguales, básicamente es la misma minifigura, no hay mucho más que destacar. Coloquemos los cascos y quiero mostrarle entonces la diferencia tal vez de las armas. En primer lugar quiero mostrar el arma que nosotros le hicimos a Paz Vizsla. Si tú ya te crees en la posibilidad de hacerlo a simple vista, ya que es una construcción muy sencilla, pues te invitamos a hacerla, y si quieres pues compartirla con nosotros sería genial. Por este otro lado vemos la versión del arma que trae el nuevo Paz Vizsla. Es un arma también muy sencilla, pero aún así creo que nos deja bastante a deber con el diseño. Como mencioné, pues el nuevo no tiene esa forma de cargar este arma, pero la versión viejita ya de fábrica nos daba esa posibilidad de cargar el arma de Paz Vizsla en su mochila. Esa pequeña pieza que la colocamos es porque realmente Paz Vizsla sí trae un accesorio semejante, parecido, pero ya está dentro de tu opinión y de tu gusto el que si quieres agregarle esa pieza o no. Esa pieza en especial es una que viene en el paquete de accesorios que sirven tanto para los mandalorianos como en los Clone Trooper. Pasemos entonces a la siguiente minifigura. Continuamos entonces con los guardias pretorianos, que creo que es una de las mayores variaciones y características de este set. Vemos que son dos minifiguras con un molde de casco totalmente nuevo, muy bonito, con ese rojo radiante que es característico de los guardias. Entonces podemos ver, por ejemplo, detalles en su espalda, en su pecho. De una vez nos hicimos el favor de quitarle el casco para que ustedes se dieran cuenta que estas minifiguras tampoco traen ningún rostro. La única diferencia con estos guardias es que uno viene acompañado con esta arma y el otro con esta, que como verán pues son armas totalmente construibles y que tú puedes agregarle cualquier detalle, diría yo, o inclusive intercambiarla entre los dos guardias. Vemos detalles también en sus piernas, obviamente hace la falta el faldón o estas piezas de tela que sobresalen de estos guardias, pero para los que nos gustan las cosas simétricas y en pares, pues estas dos minifiguras quedan muy bien de nuestra colección, se van a ver geniales en tu colección con otros guardias de este tipo de la saga Star Wars, y son unas minifiguras muy bonitas que queremos resaltar el día de hoy. No tenemos impresión en sus laterales, como ya dije, en la espalda tienen pues unos detalles muy simples, sencillos, pero que cumplen perfectamente. Es algo que ya Lego nos tiene acostumbrados. Si hablamos un poquito de los detalles del casco, pues es, como dije, es un casco también relativamente sencillo, con impresión pues en lo que serían sus ojos, o al menos la parte donde los pretorianos pueden ver y observar el ataque de sus enemigos o de sus víctimas en el caso de Paz Vizsla, y hacen una representación muy fiel a lo que vimos en las escenas del Mandaloriano. Pasemos ya con la última pieza, el cual sería Moff Gideon. Y aquí tenemos a la minifigura de Moff Gideon, una minifigura sobresaliente dentro de este set, un set que viene acompañado de un par de minifiguras muy buenas, como vimos que eran los guardias pretorianos, y si lo combinamos inclusive con el set de los Stone Trooper en Beskar, serían esas las tres minifiguras que definitivamente harían que cualquier coleccionista de Lego o fan de la saga de Star Wars tuviera en mente el comprar estos sets de Lego. Vemos que Moff Gideon tiene una gran cantidad de detalles, no solamente por ese casco tan bonito, el cual también es totalmente nuevo, con impresiones en su rostro, en ese visor rojo
muy bonito que resaltado con estas otras luces a la altura de sus mejillas, podríamos decir, con un uniforme también muy detallado en su pecho, en sus pies, una minifigura que primer plano está llena de detalles. En sus laterales no vemos mayor cantidad de impresión, o nula impresión más bien, pero en la parte de atrás sí vemos el jetpack que utiliza Moff Gideon en estas escenas, un jetpack muy parecido también al que utilizan los Stormtroopers de Beskar. Entonces eso no es una pieza nueva, excepto pues diríamos que tal vez por el color, pero que complementa muy bien a la minifigura. Vemos que aprovechamos, le quitamos tal vez el casco y vemos que nos trae por aquí Moff Gideon. Entonces en nuestra minifigura de Moff, una de las cosas que más nos encantó y que definitivamente tenemos que darle un punto extra a este set es que esta minifigura viene acompañada de cabello, no solamente el casco, sino que sí, así como lo escuchas, cabello. Entonces lo cual nos ayuda a interactuar entre la versión con casco y sin ella. Una excelente decisión por parte de Lego. Como mencionaba, en la parte de atrás vemos detalles también en su espalda de su traje con tonalidades blancas, negras y rojas, que es básicamente la impresión sería en blanco y en rojo lo que vemos aquí, pero que detalla muy bien la minifigura. Vemos que la minifigura viene con un rostro alternativo que vamos a observar aquí en un instante. Vemos cómo la minifigura se ve muy bien con ese cabello ya característico de este personaje. Pasemos al rostro alternativo y pasamos de un rostro muy serio, muy inquisitivo, digámoslo así, a un rostro un poco más de enojo, ira, inclusive tal vez un poco de miedo, tal vez al enfrentarse, ¿por qué no?, al Mandaloriano y a la unión de Mandalorianos, ¿no? Es una minifigura muy bonita que va a resaltar en tu ejército imperial o post imperio. Quedaría muy bien esta minifigura. Como mencioné, esto pues va a ser un video muy cortico. Quiero ya agradecerte haber llegado a esta altura del video. Como siempre vamos a dejar imágenes donde puedes detallar un poco más cómo se vería el set completo con las minifiguras y para que tú finalmente tomes una decisión si estos sets son para ti o los vas a dejar pasar, o definitivamente es algo que debe estar en tu colección. No siendo más por el momento, me despido. Yo soy tu amigo Aleco. Hasta una próxima oportunidad. Heido.